Buenas noches, hermanos, hermanas, les saludo con la paz del Señor. Como saben ustedes, el anterior miércoles hemos terminado el estudio de los salmos masquil, ¿no ve? Salmos masquil. Y antes de masquil, ¿qué era? ¿Cómo? Mictam, ¿no ve? Varios salmos también. El pastor nos ha estado compartiendo salmos preciosos. Ahora vamos a tocar ya un tema suelto que tiene que ver con la gloria de Dios. Así titula. Vamos a ver ahí la diapositiva. Hola. La gloria de Dios. Al hablar de la gloria de Dios, siempre tenemos que referirnos a ese término hebreo, Shekinah. Algunos escriben con A nomás como está, otros con H al final, ¿no? Porque es, la literatura, el lenguaje de los judíos, bien complicadito. Lo importante es tener el concepto bien claro. Tú no lo vas a hacer, ¿no ve? Por lo que no dice, está clarito, dice no se embriaguen, o sea, no hay que emborracharse, pero no dice no fumen, no se droguen. Pero hermanos, para eso está nuestro discernimiento espiritual que el Señor nos ha dado. Hay versículos que podemos buscar, ¿no? Y refuerzan eso. En este caso de no drogarse, no fumar, dice una parte, un versículo, que somos santo. Entonces no podemos meterle pues cochinada, alcohol, droga, nada de eso. Ahora, miren, en este caso, ¿cómo les queda el ojo a muchos de los que dicen eso? La palabra Shekinah no hay en la Biblia, ni siquiera en el original hebreo. Esa palabra significa la gloria resplandeciente de Dios. Ahora, los judíos, los hebreos en esa época, lo interpretaban de esa manera, porque hay muchas palabras en cualquier idioma, ¿no ven? En el español, en el inglés, muchas palabras. Entonces, después de que se escribieron los primeros libros, ya ellos incluyeron esto de Shekinah. Es una palabra hermosa. No está en la Biblia, claro, pero, ¿saben? Si entendiéramos su significado, se refiere a la gloria sublime, la gloria majestuosa de Dios, como vamos a ver enseguida. Bueno, luego dice, Shekinah representa la gloria sublime de Dios, ya hemos dicho. La Shekinah se evidenció por primera vez cuando los israelitas salieron de Egipto al desierto mediante una columna de nube y de fuego. Vamos a leer Éxodo 13, 20 al 22. Ahí dice que se manifestó por primera vez esa Shekinah, que no es una gloria siempre, no es como nosotros entendemos, ¿no? Es algo muy difícil de poder comprender. Quizá yo me preguntaba, cuando esté en el cielo, le voy a preguntar eso a Moisés. Moisés experimentó, ya vamos a hablar también de eso. Moisés experimentó esa gloria maravillosa, sublime, y yo quizá le quisiera preguntar a él, aunque estando en el cielo ya lo vamos a experimentar, pues, ¿no? Pero igual preguntarle, cuando él estaba en la tierra, ¿qué es lo que pasó? Porque dice, resplandecía su cara del Moisés. Bueno, leeremos Éxodo 13:20, dice así la palabra de Dios. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles.
a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Miren qué maravilloso. Cuando salió el pueblo de Israel, ¿no ve?, de la esclavitud de Egipto. Entonces, apenas dice que estaban ingresando al desierto. Por eso dice, ese lugar llamado Etam es la entrada del desierto, donde dieron vueltas por desobedientes, ¿no ve?, y rebeldes 40 años. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿no?, lo más precioso. Dice que Jehová Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube. La nube les de calor y les guiaba por donde debían caminar. En pleno desierto hace mucho calor, ¿no ve? Entonces la nube era para refrescarles y para guiarles conforme se movía la nube, que Dios mismo hacía moverle la nube. Ahí estaba la presencia de Dios. Y en la noche, dice, era una columna de fuego para alumbrarles también, porque caminaban muchas veces de noche. Entonces, con el fuego igual les además les calentaba el fuego. En el desierto el día es súper caliente y la noche muy fría. Entonces, ¿cómo Dios ha pensado en todos esos detalles, no? Dándoles a sus hijos, aunque le han pagado mal. Luego les da maná, agua y demás. Y lo más precioso, les dio la libertad de esa esclavitud que tenían en Egipto. Y luego dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Todo el tiempo que los judíos estaban peregrinando en el desierto. Ahora, esto es lo que quería compartir de Moisés. Les dejo tarea para que lo busquen. Está en la Biblia, por si acaso. Esto está en la Biblia. Moisés experimentó esa presencia nítidamente. Cuando subió, ¿no ve?, dice, al monte, a hablar con el Señor, Jehová. Tuvieron una conversación con el Padre Celestial. Y fíjense cómo estar en la presencia de Dios, que cuando bajó de la montaña, así tal como está, dice la Biblia, lo van a leer. Cuando bajó de la montaña, dice, resplandecía su rostro de Moisés, pero algo maravilloso, más que el sol. Y los mismos israelitas tuvieron miedo, dice, no querían ni verlo, porque decían, ante ese resplandor, esa gloria que tenía Moisés, que ellos pensaban que podían morir, porque se sentían inmundos, pecadores, y no podían estar ahí, en un lugar santo, ¿no? Como Moisés trajo esa santidad de la montaña. Pasaremos la próxima. Ahora, miren, esto es lo que más me gusta, ¿no? Que no queda ahí en el Antiguo Testamento nomás, las experiencias de los judíos, todo, sino el Nuevo Testamento. Estamos en la época de la gracia, ya no tenemos que esclavizarnos al tiempo de la ley, ¿no? Como los judaizantes que quieren circuncidarse, que quieren guardar el sábado, que te dicen el domingo ya no hay que congregarse, sino es el sábado, y quieren guardar muchas fiestas judías y hacer sus rituales. Eso ya quedó atrás en la ley. Es clara la Biblia. Ahora estamos, dice, en la gracia, desde la venida del Señor Jesucristo. Él nos ha hecho libres, amén. Y como dice ahí en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la morada de la gloria de Dios.
Colosenses 2:9. El Señor Jesús es la morada misma, o sea, es esa Shekinah, la gloria sublime de Dios. Colosenses, a ver, aquí estoy, ya, 2, ¿cuál decía? 2:9, ¿no? Porque en Él habita, está hablando de Jesús, o sea, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El versículo 9 es clave. Dice que en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente esa plenitud. Hemos visto al comienzo que la Shekinah era la manifestación gloriosa de Dios físicamente. ¿Cómo se representaba físicamente? Con la nube y con el fuego, algo que se puede ver. Pero lo lindo, con la venida del Señor Jesús, podemos experimentar, hermanos, esa gloria, esa Shekinah en nuestras vidas, amén, ya espiritualmente hablando. En la medida que nuestra relación con el Señor Jesús sea más estrecha de lo que hemos podido alcanzar hasta ahora, podemos ir a mayores niveles espiritualmente hablando, subir de dimensión espiritual. Entonces, aquí que dice, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Siguiente. Dice, así como la presencia del Padre moraba en una carpa, ustedes saben, ¿no? La carpa era el tabernáculo en el desierto. También la presencia gloriosa de Dios habitó en Jesús cuando estaba en este mundo como hombre. Hebreos 1:3. Porque Él vino como hombre, ¿no es cierto? Pero no dejó de ser Dios. Ojo, Él vivió aquí como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Hebreos 1:3. Dice así, el cual, otra vez habla de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense, ese brillo refulgente, ¿no? Una luz esplendorosa. Está hablando de resplandor de su gloria, de Jesús, quien sustenta, ¿no? Todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó, por eso, a la diestra de la majestad, con mayúscula, o sea, a la diestra del Padre. Por algo se sentó, ¿no? Allá en las alturas, en el cielo. Amén. Siguiente, ¿qué dice? Cuando lleguemos al cielo, hermanos, veremos al Padre y al Hijo en todo su esplendor. Y la Shekinah ya no será encubierta. 1 Juan 3:2. ¿Cómo no vamos a anhelar, no? Estar allá en el cielo, en la presencia de Dios. No se le iguala nada, nada de lo que hay en este mundo, ni riquezas, ni grandes logros que puedas conseguir, nada, absolutamente, ¿no? Ni fama, ni poder, nada comparado con la gloria. Aquí, como les dije, ya podemos experimentar algo, no en todo su esplendor, no en toda la magnitud, pero en el cielo, hermanos,
ya vamos a estar con cuerpos glorificados, vamos a ser superiores a los ángeles. Bueno, primera de Juan 3:2. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, fíjense, porque le veremos tal como Él es, semejantes a Él, o sea, muy parecidos. Empieza diciendo el escritor, ¿no?, el apóstol Juan, que somos hijos de Dios. ¿No ve? Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hijos de Dios. Hay otra mentira por ahí que dicen, todos somos hijos de Dios, todos los habitantes del planeta. No es así, ¿no ve? Mentira. Dice que somos hijos de Dios solo los que le recibieron. Tienen ese honor de ser llamados hijos de Dios. Y es el menor porcentaje, porque la mayoría los rechaza. Con seguridad, hermanos, mínimo el porcentaje. De todo el país, ¿cuántos seremos hijos de Dios en Bolivia? Un pequeño porcentaje. Igual en otros países y en el mundo, ¿no? Por algo dice, el camino es estrecho, que lleva hasta el cielo. En cambio, ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Y eso escoge la mayoría, como todos estos días han visto, ¿no?, el desenfreno con esa fiesta. Ahora, fíjense, ya somos hijos de Dios. Esa es una bendición grande. Ser hijo del gran rey, hijo de Dios. Es más que decir soy hijo del empresario más grande del país, o soy hijo del alcalde, del presidente, del ministro. Nada que ver, ¿no? Pero decir soy hijo de Dios, fíjense, es mucha cosa. Entonces, ya somos hijos de Dios, pero dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ¿qué más ya? Eso es cuando estemos en la gloria eterna, ¿no?, en el cielo, donde no va a haber sufrimiento, llanto, problemas, nada. Entonces, todavía dice, no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero sabemos que cuando Él, o sea, cuando el Señor Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahorita no le vemos, ¿no? No le vemos a Dios, no le vemos a Jesús. Oramos, obviamente, quizá lo sentimos, o a veces, aunque no lo sintamos, pero por fe sabemos que está a nuestro lado, pero no lo vemos así literalmente, físicamente, ¿no?, porque dice Dios es espíritu. En cambio, en el cielo lo vamos a ver tal como es, con cuerpos glorificados, y seremos semejantes a Él. Fíjense esa verdad, qué gloriosa. Ahora pasemos al otro. Conclusión. Ahí vamos a acabar. Entonces, miren, la pregunta es, ¿por qué buscar la gloria de Dios? ¿Por qué esa insistencia? Muchos pastores, líderes hablan de esto y quieren que los demás hermanos también experimenten esa gloria. ¿Por qué? Porque hay que buscar, uno, antes que nada, para ser transformados a tal grado que los demás vean en nosotros a Cristo mismo. Como hemos leído, dice, seremos semejantes a Él. Pero aquí ya nos pueden ver muy similares al Señor Jesús. Ese debía ser nuestro objetivo, ¿no es cierto? Como a Moisés, se asustó el pueblo a ver, de ver esa gloria resplandeciente. No me puedo imaginar yo, tal vez
cerrando ese yo, ¿no? Y así como si fuera el sol, una luz súper brillante, que sus hermanos israelitas se asustaron, no querían acercarse. ¿Qué tiene este? Y eso es, dice, que así la gente vean en nosotros a Jesús mismo. Entonces, por eso necesitamos la gloria de Dios, para ser transformados, ¿no? Y que puedan ver, quizá hasta físicamente, aunque no es, digamos, lo primordial, ¿no? Pero en nuestro modo de ser, en nuestro trato, comportamiento, conducta, que ellos digan, uy, este se parece a Dios, se parece a Jesús, algo tiene. A ver, yo también quisiera tener, y así varios vienen a la iglesia, hasta por curiosidad. 2, necesitamos seguir la nube con la guía del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos un Dios trino, ¿no ve? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, no lo debemos dejar a un lado al Espíritu Santo. Muchas veces más hablamos del Padre y del Hijo nomás. Pero el Espíritu Santo es Dios también, hermanos. Amén. Entonces necesitamos su dirección, su guía del Espíritu Santo. Para cualquier cosa que hagamos, encomendarnos a Él. Decirle, amado Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? No, o sea, no tomar decisiones a la rápida solo con la mente, ¿no? Con el intelecto, sino con la guía del Espíritu Santo. Otra lección que podemos sacar de este tema, 3, que debemos movernos cuando la nube se mueve y quedarnos cuando la nube se queda. Entonces, el pueblo de Israel caminaba tantos kilómetros hasta que la nube se detenía, día, ¿no? Cuando caminaban de día. Si se detenía, no faltan los rebeldes, ¿no? Y siendo ya cristianos de años, hay muchos hermanos y hermanas rebeldes. Y los judíos también, no faltaría algunos que decían, ¿por qué nos vamos a detener si todavía podemos caminar? Está fresquito, la nube nos cubre, yo puedo seguir caminando, tengo fuerzas. Los que hacían eso terminaban mal. Esa vez Dios era más duro que ahora, ¿no? Entonces, muchos por su rebeldía han muerto en el desierto, han quedado ahí. Y la nueva generación recién entró a la tierra prometida. Entonces, cuando la nube, quizá Dios quería que caminen poquito y decía, bueno, hasta ahí nomás. O quizá Él decía que caminen harto hasta que yo diga, porque Dios mismo les daba fuerzas para caminar. Y se detenía la nube y ellos ahí también. Y armaban su carpa, el tabernáculo, ¿no? Y las otras carpitas para dormir. A veces se quedaban varios días en el desierto, ahí, pernoctando, durmiendo. En la noche igual. Esa era la señal de Dios. Empezaba a moverse la columna de fuego, les alumbraba, les guiaba por dónde es el camino, hasta que se detenía también esa columna de fuego. Y ellos tenían que pararse, hasta que Dios diga otra vez. Podía ser al día siguiente, dentro de 10 días, Él es soberano. Y cuando tenían que seguir caminando. Entonces, debemos tener esa sabiduría, ¿no? Y discernimiento de saber movernos cuando la nube se mueve y quedarnos quietos cuando la nube se queda. Y el último, anhelar, hermanos, anhelar fervientemente
de experimentar la presencia nítida de Dios, o sea, su Shekinah, es esa gloria maravillosa que va más allá de gloria, como conocemos. A veces gloria tienen, qué sé yo, algunos mártires políticos, gloria tiene algún club, le dicen, ¿no? O la patria misma, pero va más allá. Y es como esta otra palabra, shalom, eso sí está en la Biblia. Shalom, para nosotros es paz, ¿no ve? Ausencia de guerra, ausencia de problemas, esa paz, pero no es un significado muy profundo en el idioma español, castellano, ni en inglés. Peace es, ¿no? En inglés, peace. Pero igual no es profundo, ni en francés, ni en ningún idioma, ¿no? Pero en hebreo, hermanos, shalom. Uy, eso, más allá que paz, significa que te vaya bien, que Dios te prospere, que Dios provea todo y multiplique tus bienes. Eso quiere decir, no solo es paz, hola, buen día, shalom. Entonces, igual esto de Shekinah no es una gloria nomás como se conoce en el español o en inglés, glory. Es más profundo en el hebreo. Shekinah es el resplandor. Que podamos anhelar, hermanos, de conocer y llegar a ese nivel. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Para acabar nos pondremos de pie. Amén, gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, por el tiempo de alabanza, por este tiempo de la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a entender a través de tu Espíritu Santo todo lo que se predica, se enseña en esta congregación. Pongamos por práctica, oh Dios, en particular este tema de tu gloria, de Shekinah, que podamos experimentar, así como lo hizo Moisés, y así también como tu Hijo Jesucristo tuvo esa experiencia con la transfiguración en el monte. Igual dice tu palabra que resplandecía la cara de Jesús. Que nosotros podamos llegar a ese nivel, Dios. Aquí, por lo menos, conocer una parte de esa tu gloria. Y sabemos, como dice tu palabra, que en el cielo ya va a ser todo completo, perfecto, y experimentaremos en todo su esplendor. Padre bueno, gracias porque tú nos amas, siendo nosotros tan pequeños, siendo pecadores, pero nuestros ojos pueden ver tu gloria majestuosa e incomparable. Bendice a mis hermanos que están aquí, bendice a los que siempre vienen fielmente y ayúdales, Señor, en sus familias, en todos sus asuntos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.